Hola, gente bonita y querida, nos encontramos aquí de nuevo, pero ahora en el 7º episodio del podcast de la Escuelita de Guión y ya falta muy poquito para llegar a 10 y obviamente eso me emociona un montón. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo fundamental que es pensar, desarrollar y establecer una premisa como base de nuestra historia, esa temida oración que canaliza el gran mensaje de lo que queremos comunicar con nuestra historia. Así que una vez más te doy la bienvenida a este episodio. Soy Caru Teixeira, la profesora y creadora de la Escuelita de Guión, y estaré hablando de la premisa, su formulación y aplicación recurriendo a la película de Cónclave como principal ejemplo. Cónclave se estrena en el 2024, está dirigida por Edward Berger, mejor conocido por escribir y dirigir All Quiet in the Western Front, y además Cónclave es una adaptación del libro con el mismo nombre que fue escrito por Robert Harris en el 2016. Así, esta película y el libro también son un thriller político que cuenta la historia del enigmático y parsimonioso proceso que es la elección de un nuevo papa. El protagonista de esta película es el cardenal Thomas Lawrence, decano del Colegio de Cardenales y quien asume la responsabilidad de dirigir el cónclave. Este es un personaje bastante interesante porque en varios momentos de la película se nos revela que su personaje, su historia está como muy rodeada de una relación compleja y confusa con el concepto de Dios, con el concepto de la fe, y justamente él es quien nos va a dirigir y nos va a llevar a lo largo del cónclave. Sin embargo, enfocándonos más en el proceso de deliberación, está la película muy cargada de las diversidades que hay en cuanto a posiciones políticas que podrían definir el futuro de la Iglesia Católica según sea el Papa electo, y como justamente cada cardenal está muy claro de que esta corriente política va a influir en la percepción de la Iglesia con respecto a sus feligreses. Así que durante la deliberación se encabezan 4 cardenales como posibles nuevos papas y quienes van a ser los personajes en los que más nos vamos a enfocar dentro de la película. Recuerden otra vez que todo este contenido y parafraseo de la trama de la película es sin spoiler, no es necesario que hayan visto Cónclave para ver la clase de hoy, así que bien. ¿Quiénes son los 4 cardenales que encabezan y que son los principales contrincantes para conseguir la posición del Papa? Primero que nada está Bellini. Bellini es un cardenal liberal y progresista que quiere continuar la labor del fallecido Papa, siguiendo las propuestas de incluir más a las mujeres en las labores eclesiásticas y darle la bienvenida a feligreses de la comunidad LGTBIQ+ en la iglesia. Tedesco es el principal antagonista y es un cardenal italiano y fundamentalista que quiere deshacer todo el legado del anterior papa. Durante el film descubrimos que más allá de su sed de poder y el deseo de traer las viejas prácticas como hablar en latín en las reuniones del Vaticano, también es un personaje muy racista y llega a comparar incluso a los musulmanes con animales. Luego tenemos a Tremblay. Tremblay es otro antagonista, un poco menor, es un cardenal conservador que ve al papado como una oportunidad de influir en la política mundial, de tener un papel más activo en las decisiones políticas del mundo, pues. Para esto llega a sobornar a sus compañeros cardenales en busca de votos. Y de hecho, durante la historia se desata un pequeño escándalo, bueno, no tan pequeño, pero un escándalo, en fin, porque se descubre que el Papa lo había despedido poco antes de fallecer. Por último, y no menos importante, está el cardenal Adeyemi, que viene de Nigeria y es un tradicional, también fundamentalista, y posee un buen tajo de la mayoría de los votos durante las primeras deliberaciones del cónclave, pero un secreto que es bien spoiler pone en riesgo la posibilidad de cumplir ese sueño de ser el primer papa de color en la historia. Hay muchos otros personajes súper interesantes
aparte de estos candidatos y el cardenal Lawrence en el film, pero se los dejaré hasta acá para que se permitan maravillarse con cada uno de ellos por si no han visto la película. Podríamos además pensar que esta historia se va a centrar meramente en el aspecto político implícito del cónclave, pero realmente se enfoca en el entendimiento de la fe dentro de la práctica espiritual de sus personajes y cómo para muchos de ellos esa fe queda solapada por una ambición cegadora que les aleja por completo de aquellos principios que sostienen la práctica de su religión. Cónclave es entonces nuestro gran punto de partida y ejemplo para hablar de nuestro tema de hoy, que es la premisa y su formulación. Primero que nada vamos a definir qué es una premisa para efectos de este episodio. La premisa también se le conoce como verdad dramática. Es una declaración que hace el autor sobre el mensaje detrás de su historia y la premisa es así un punto de vista que se expone, se explora e incluso se invita a cuestionar durante la película. La premisa puede quizás asociarse con la moraleja, pero es importante, muy importante, entender que la premisa no necesariamente es una enseñanza. La premisa puede ser una invitación a reflexionar sobre algo en específico, pero no necesariamente tiene un interés en aleccionar. Entonces, vamos a repetir, la premisa no es necesariamente una moraleja ni un sermón, mucho menos una verdad absoluta para tapuzarle ahí a la audiencia, para nada. La premisa sobre todas las cosas es una declaración que revela el punto de vista de quien escribió la historia y nosotras como audiencia podemos estar o no de acuerdo con esa premisa. Lo más importante al escribir la premisa es reconocernos en ella como autoras y entender que estas declaraciones son el norte de nuestra historia y la razón por la cual queremos contarla. Así, a lo largo de la trama buscaremos comprobar e incluso argumentar el porqué de nuestro punto de vista haciendo uso de las acciones y decisiones de los personajes. Es algo así como el planteamiento de una hipótesis, por muy metodológico, muy tesis, muy método científico que suene. Cuando planteamos una premisa, buscamos también comprobarla o estudiarla en el argumento de nuestra historia. Podemos incluso pensar que la premisa está escondida y que es nuestra tarea como desentrañar cuál es el mensaje que hizo el autor o la autora, pero lo cierto es que hay muchos casos de películas que usan a sus personajes para verbalizar esta premisa y dársela en bandeja de plata a la audiencia. Al principio yo estaba como muy en contra de que un personaje dijera en voz alta la premisa de la historia, pero poco a poco he aprendido a hacer las paces con eso, porque el tema no es que digan la premisa en voz alta, el tema es que básicamente usan la premisa como panfleto y descubrí que ese era mi problema, que la premisa fuese utilizada como panfleto más que como la invitación a una reflexión. Por ejemplo, una premisa, vamos a hacer varios ejemplos de premisa antes de ir con la de Cónclave. En Ratatouille es cualquiera puede cocinar, que es esa línea de enseñanza de Gusteau y justamente lo que inspira a Remy a ser chef. Luego, disculpen los perros de mis vecinos que están creo que recibiendo a su dueño. Luego en Up es hay que dejar el pasado atrás. Aquí en la película no se dice expresamente hay que dejar el pasado atrás, pero el viejito Frederiksen lo hace al dejar su casita en el Salto Ángel y queda implícito a lo largo de las acciones de la película que él, para avanzar y para tener un futuro, debe dejar atrás la casita. Y por último, ahora sí, en Cónclave, nuestra premisa y la que vamos a estudiar es la fe va de la mano de la duda, dicho por Lawrence en su homilía. Y de hecho la homilía es un monólogo bellísimo, muy bello, muy bien hecho, muy bien escrito, que justamente es una forma espectacular de ver cómo una premisa se puede introducir y decir en voz alta sin necesidad de darle en bandeja de plata o hacerle la tarea a la audiencia. Entonces, una premisa firme nos permite explorar con fluidez esa declaración que hacemos recurriendo a distintos personajes como puntos de vista que nos darán una versión completa de lo que queremos comunicar. Cuando Lawrence hace su homilía, lo hace para extender una invitación a sus compañeros para que ellos mismos le den la bienvenida a la duda y la perciban como un regalo que les va a permitir explorar sus propias versiones o experiencias con su espiritualidad e incluso la manera en que ahora esa espiritualidad es percibida por las mismas iglesias. La idea con toda la homilía de Lawrence, que si no han visto la película vale
vale la pena incluso solo por ver ese monólogo. Es una gran invitación que él hace como, ¿por qué está mal dudar? ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué nos avergonzamos de la duda? Si más bien la duda nos permite estudiar esa relación que tenemos con Dios. Y con solo esa oración, que es con la que nos vamos a casar un poquito en este episodio, que es la fe va de la mano de la duda, con solo esta oración se abre la discusión sobre el gran daño que puede causarse cuando nos dejamos llevar por la ilusión de la certeza, pues la certeza nos impide la posibilidad de progreso y de florecimiento al amarrarnos a algo que aparentemente es seguro, aparentemente es tradicional y aparentemente es el deber ser, en lugar de preguntarnos cómo podríamos mejorar más allá de ese deber ser o de ese absolutismo. Así, aunque la película se categoriza como thriller político, pues hay una clara lucha de poder y se explora la moralidad que hay en cada cardenal durante el proceso de elección. La columna vertebral de Cónclave está en esa complejidad de la fe y cómo a lo largo del ejercicio espiritual es normal que cada cardenal haya experimentado la desesperanza e incluso se haya cuestionado su relación con Dios. Vemos a los cardenales como personas totalmente imperfectas, con grandes problemas de ego incluso, y a través de ellos el argumento ondea en esa invitación de bienvenir las preguntas que cuestionan su fe, no como una debilidad en su espiritualidad, sino como una manera de fortalecerla y explorarla, que fue más o menos lo que sucedió en el pasado del cardenal Lawrence. En lugar de esconder y excluir y antagonizar el cuestionamiento, Lawrence lo que quiere es que el resto de los cardenales lo vean como una gran fortaleza. De hecho, en la misma homilía de Lawrence, él dice: si solo existiera la certeza sin la duda, entonces no habría ningún misterio y por lo tanto no habría necesidad de tener fe. Más adelante en la misma homilía compara ese cuestionamiento resaltando que incluso Jesús tuvo dudas al sentirse abandonado por su Padre. En ese sentido, la premisa de Cónclave sobre esta relación que tiene la duda con la fe la vemos desde los ojos de cada cardenal y su deseo de convertirse en papa y cómo pretenden ejecutar una buena labor. Mientras los conservadores fundamentalistas quieren volver a la tradición y las costumbres como una manera de traer certeza y de alguna manera solidificar la autoridad de la Iglesia frente a sus feligreses, por otro lado están los cardenales liberales que tienen un mayor interés en darle cabida al cuestionamiento y el discernimiento de la espiritualidad y el ejercicio de la Iglesia. De hecho, expresan su interés en darle la bienvenida a más personas que tradicionalmente no tendrían lugar en la Iglesia. ¿Qué aprendemos entonces con la formulación de una premisa? Que está bien e incluso es muy necesario tener una declaración clara y precisa sobre tu punto de vista sobre un tema específico para que tu historia se sienta más robusta y sea capaz de sostenerse a lo largo del tiempo. Pero, ¿cómo se formula una premisa? ¿Cuál es el método detrás de la formulación de la premisa? A mí me gusta pensarlo en 3 grandes pasos. El primer paso es definir un tema. Vas a hablar en tu historia sobre amor, sobre la muerte, sobre la tecnología, sobre la fe. O sea, ¿cuál es el eje central de tu historia? Un tema, un tópico, una palabra. Una vez que escoges el tema, viene el segundo paso, que es el más introspectivo. Pues se trata de sentarse contigo y preguntarte: ¿qué pienso yo sobre esto? ¿Qué pienso yo sobre el amor? ¿Qué pienso yo sobre la muerte, la tecnología o la fe? Yo siempre recomiendo escribir toda esta divagación en nuestro espacio de preferencia, cuaderno, computadora, teléfono, donde puedas hacer todo un monólogo interno a través de las palabras. Pues en esa divagación conseguiremos esa declaración, conseguiremos esa premisa, y eso nos va a llevar al tercer paso, que va de revisar, releer esa divagación y escribir nuestra premisa con base en todo lo que nos dijimos a nosotros mismos sobre ese tema, y ya queda es escribir nuestra premisa a partir de toda la divagación. Entonces experimentamos en convertir esa divagación en una sola oración, una oración que sea contundente y enriquecedora. Y aunque digo que es una oración, al final se convierten en muchísimas oraciones que luego uno escoge de acuerdo a lo que más suena a su historia. Ahora, como ejercicio de imaginación, para crear un ejemplo más claro de estos 3 pasos, supongamos que hipotéticamente estamos escribiendo Cónclave. Nuestro tema es obviamente la fe.
Y durante nuestra divagación nos encontramos con esa aprehensión de la iglesia hacia la incertidumbre, la antagonización de cuestionar las enseñanzas de lo sagrado e incluso ese bombastic side-eye que podría darle una persona cuando duda de su propia espiritualidad. En esa misma divagación llevamos la idea de que la esperanza y la fe son aspectos inamovibles y absolutamente estables, pues básicamente debe ser así, o eso es lo que creemos. Entonces, tras esa divagación nos encontramos con que quizá el problema no es la espiritualidad ni las enseñanzas de la iglesia. Quizá el problema es el repudio a la duda y al cuestionamiento de sus practicantes. Nos encontramos con que quizá incluso hay un sentimiento de culpa y vergüenza en aquellos padres, monjas, obispos y cardenales que han dudado de Dios en sus carreras. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo sobrellevan esa duda? Entonces llega la premisa: la fe viene de la mano de la duda. Eso queremos decir, queremos que nuestra historia naturalice y redima la posibilidad de cuestionar aquello en lo que creemos, aquello en lo que depositamos nuestra fe. Queremos ver la incertidumbre como parte intrínseca del ejercicio de la fe, pues esa duda fortalece nuestra espiritualidad. Y así, en esta línea de ideas, en mi historia me conviene confrontar dos bandos. Fíjense que entonces la premisa automáticamente me lleva a posibilidades de argumento dentro de mi película. Entonces me conviene en mi historia confrontar los bandos, que es el lado que no quiere y se niega absolutamente a dudar sobre la enseñanza y por eso son fundamentalistas, y el lado que admite haber dudado y admite que su fe ha tambaleado, pero por eso también se ha solidificado en el tiempo y se han sentido más cercanos a Dios. Tenemos entonces cónclave y quizás un Oscar. Es normal que sintamos temor durante la preescritura porque todo es tan abstracto e inmaterial. Todo es una apuesta por algo que solo yace en nuestra cabeza y darle a eso forma y materializarlo a través de palabras puede tomar tiempo, puede sacarnos canas y puede hacernos perder la paciencia. Pero, les prometo que una vez que llegamos a ese tema, llegamos a esa declaración y finalmente llegamos a esa premisa, la sensación de realización y gusto es inmensa y además ya empezamos a conocer y a entender nuestra historia con más solidez. A través de la premisa logramos crear esa certeza alrededor de la historia que queremos crear. Y poco a poco hay que sacudirnos el miedo a divagar sobre lo que pensamos, pues en ese espacio de divagación que parece una supuesta pérdida de tiempo, en ese espacio es cuando nos encontramos con las raíces de la historia que queremos ver florecer. Escriban mucho, escriban muchísimo. Antes de escribir de verdad, gasten sus cuadernos, escriban en el teléfono y háganlo sin un rumbo absoluto. En ese espacio que nos damos, que nos ofrecemos, encontramos reflexión y fortalecemos el pensamiento crítico y entramos en contacto con nuestra propia voz. Solo así llegaremos a esa premisa maravillosa que tantos dolores de cabeza nos da al principio. Y ahora sí, concluimos nuestro 7º episodio bien conciso, bien cortito, bien preciso. Y repito, escriban incluso si eso no va a llegar a ningún lado, escriban para ustedes y acostúmbrense a sus propias palabras. Cuando nos acostumbramos a leernos a nosotras, las futuras premisas llegarán más fácil, más rápido y serán aún más maduras. Las futuras ideas para nuestras historias llegarán más rápido y serán más sólidas. Entonces, escriban, divaguen, reflexionen sobre lo que divagaron y no se avergüencen de ello, que también escribir es un acto de fe. Se les quiere muchísimo, mucho y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!